Gracias, Daniel, por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias, Juan Diego. Siempre es un gusto hablar contigo y saludarte. Sin duda alguna, usted es uno de los grandes referentes periodísticos de este país y ha trascendido fronteras. ¿Qué significa su retorno a Univisión? Ay, pues es una nueva oportunidad que me da esta compañía que ha sido tan amable, tan generosa conmigo, en donde trabajé 10 años y medio antes y ahora pues me invitan a regresar. Es algo que valoro, que recibo con humildad, como una nueva oportunidad que espero sacar adelante con este equipo que es una maravilla. Es de verdad una gente a la que quiero mucho, con la que he trabajado, que he estado en el origen de las carreras de muchos de ellos. Si quiere, caminamos un rato por allá. Hágale. Qué machera. Mostrando cómo es esto, porque, Ajá. mire, a ver, les muestro el tamaño de esta redacción. Ajá. ¿Cuántos periodistas son? Digamos, alrededor de 1000 en todo Estados Unidos y aquí en esta sala de redacción alrededor de 280 ahora. Claro. Univisión hoy, ¿cómo está en reporte de audiencia, Daniel? Univisión es el noticiero en español más visto en Estados Unidos. Algunas veces en el pasado hemos logrado con este equipo que sea además el noticiero más visto algunos días sin importar idioma. La industria de la televisión en el mundo entero está afrontando grandes retos y pues Estados Unidos no es la excepción y tenemos unas oportunidades muy grandes de llegar a nuevas audiencias, de encontrarnos con los jóvenes, de interesarnos e integrarnos a las formas nuevas de adquirir información que tienen las nuevas generaciones. Entonces, pues todo eso es parte de lo que quisiera hacer y de lo que vengo a hacer con el apoyo de este gran equipo. ¿Cuál es la situación política que no es para nada fácil en los Estados Unidos, un país polarizado entre republicanos, demócratas y donde sin duda la comunidad latina juega un papel predominante, pero aún así la televisión cada vez muestra menos poderío y audiencia? ¿Cuál va a ser ese gran desafío? No, pues primero, imagínate, aquí hay unas cosas muy importantes, Juan Diego. Los hispanos ya son 60 millones. En el año 2050 van a ser la más grande minoría de Estados Unidos. Son de alguna manera el fiel de la balanza en el momento de decidir la contienda electoral. Muchos temas que tienen que ver con hispanos no están en la agenda de los candidatos políticos. Pasan unas cosas bastante particulares. Mientras los hispanos son entre el 18 y el 20% de la población, solo hay 4 de 100 senadores. O sea, tienen el 4% del Senado a pesar de ser el 20% de la población. Muchos hispanos no están suficientemente representados y a pesar de ser una gran fuerza para este país, una fuerza para su economía y su impulso, no reciben las mismas oportunidades. En los medios de comunicación pasa algo similar. Hace unos años el Centro Pew, hace un poco menos de 2 años, el Centro Pew determinó que a pesar de que los hispanos eran el 20% del universo poblacional, las noticias relacionadas específicamente con hispanos no alcanzaban a ser el 2% de las noticias que comunicaban los medios de comunicación. Entonces, todo esto crea un gran reto. Univisión ha sido siempre el gran medio de la audiencia hispana. Y aquí hay una oportunidad grande para convertirlo también en un factor de unidad con el propósito de que la voz de nuestra comunidad sea más oída, sea más determinante y sea más tenida en cuenta, no solo para estos periodos electorales, sino de manera permanente. Daniel, ¿qué va a pasar con el reporte Coronel, con la visión periodística de Daniel Coronel sobre el día a día y trasegar loco a veces y un poco caótico de nuestro país? A ver, Juan Diego, estos
estos puestos van y vienen. Es igual, hoy me llaman, mañana me dicen ya no más y yo me tendré que ir para mi casa. Al final del día, para nosotros reporteros, más allá del medio que trabajemos, grande, mediano, pequeño, siempre el reto es encontrar una historia. Ojalá una historia que quiera mantener oculta el poder y contársela a la gente. En ese sentido, vamos a seguir trabajando para no olvidar lo básico del periodismo, para no olvidar que cuando los cargos se acaban, que cuando los puestos pasan, porque tú sabes, van y vienen, pero el periodismo sigue siendo el mismo, ahí esté la posibilidad de hacer el periodismo. Entonces, cuando se presentó esta oportunidad, a una de las primeras personas en la vida, la tercera persona que le dije, la primera fue mi esposa, la segunda fue mi hija mayor, y la tercera persona a la que le conté esto fue Julio Sánchez Cristo. Le dije, mira, tengo esta posibilidad, se concretó de esta manera y debo contestar pronto. Y Julio me dijo, pues me emociona mucho, trata de salvar al reporte. Con esa idea vine a hablar del contrato con Univisión, de todas estas cosas, y les dije, voy a seguir escribiendo mi columna, cosa que además había sido punto de una discusión con Univisión en el año 2010. O sea, hace 13 años, cuando me llamaron por primera vez Isaac Lee y César Conde a trabajar en esta gran compañía, ya ellos no están acá, César Conde es el presidente de todas las plataformas de noticias de NBC. Isaac Lee es un productor de cine y de podcast muy reputado en Los Ángeles, pero ellos me llamaron y la única condición que puse fue seguir escribiendo la columna en esa época para Semana. Me dijeron que no, que eso no era posible, que no era posible que la persona que dirigía las noticias tuviera un espacio de opinión. Eso. Yo me fui muy triste porque realmente hubiera querido esta oportunidad, pero tenía claro que no quería dejar de escribir mi columna en Semana. Fíjate cómo cambia la vida. Y me llamaron una semana después, yo estaba en Bogotá ya pensando que esto se había acabado, era diciembre, ya estábamos cerca de la Navidad, cuando ya todo el mundo deja de trabajar, y me dijeron, ¿por qué no te vienes a almorzar con nosotros mañana? Le dije, yo estoy en Bogotá. Ya sí, coge un vuelo y te vienes y almorzamos mañana. Y me fui y quedamos de almorzar los tres en un restaurante que quedaba en el mismo hotel donde yo me estaba quedando. Yo bajé y entonces me dijo César, bueno, vas a poder escribir, pero vamos a hacer un acuerdo. No puedes escribir sobre nada que tenga que ver con Estados Unidos. Le dije, César, te agradezco mucho tu flexibilidad, pero no me sirve. Muchas cosas que pasan en este país, que pasan en Colombia, tienen que ver con este país. Pues, digamos, hagamos un breve recuento. Ahora todos estamos en el tema del acuerdo de juzgamiento anticipado del Grupo Aval, que es algo con el Departamento de Justicia y con la Comisión de Valores, la SEC, y eso pasa en Estados Unidos. O sea, uno no puede pensar que puede escribir de Colombia marginándose Estados Unidos. Y entonces, bueno, nos dimos la mano, nos despedimos, terminamos el almuerzo y yo me subí bastante desconsolado para mi cuarto a llamar a María Cristina a decirle, mira, no funcionó. Fue cosa muy dura porque por las condiciones de seguridad que estábamos viviendo y todo, ella quería que eso saliera. Pero dije, no, no pasa, no, esto no es así. Y estaba hablando con ella por el celular cuando de pronto me empieza a entrar una llamada de Isaac. Y me dice, bájate para acá. Que ya habíamos terminado, no sé qué. Sí, ven, nos tomamos un café que nos quedamos acá. Y llegué y me dijeron, escribe la columna, como tú quieras. Y ahí cerrado el acuerdo. Entonces esta vez les dije, bueno, quiero hacer la columna y quiero hacer el reporte. ¿No hubo restricciones de ninguna clase para esta oportunidad? Sí hubo, sí hubo. No,
hubo una presencia en unas juntas directivas que la compañía no autorizó. Me autorizaron seguir siendo accionista de Cambio, que es un proyecto en el que creo y quiero mucho y creo que va a salir adelante, pero no podía seguir siendo su presidente porque pues es imposible físicamente ser presidente de dos organizaciones de noticias, que además en cualquier momento pueden tener visiones contrarias sobre algún tema. Que lo, y entonces me aprobaron eso y fue una cosa muy particular, Juan Diego, porque firmamos y al día siguiente yo estaba trabajando aquí. No fue algo que de, bueno, entonces en una semana arrancamos, en 2 semanas, sino me pidieron que empezara inmediatamente y así lo hice y me da mucha felicidad porque realmente siempre fui muy feliz acá, en esta sala de redacción. Sentí que era un poco mi lugar en el mundo, por lo menos para unos años. Sentí que le servía a la comunidad, sentí que el trabajo periodístico que hacíamos con este equipo le estaba sirviendo a la gente y eso me daba felicidad y me daba realización. Ahora pues tengo la oportunidad de hacerlo, nadie sabe cuánto dura, ya sabemos cómo termina. Vamos a seguirlo haciendo y como te digo, lo veo con humildad y lo acepto con la mejor disposición a sacar adelante esto. Daniel, ¿y la familia? Su hija, que bueno, sabemos que también padece una dura enfermedad y que usted ha sido un pilar fundamental en medio de todas esas difíciles situaciones. ¿Qué va a pasar con su familia? Pues mi familia es la prioridad de la vida. De alguna manera también acepto esto porque siento que es bueno para mi familia. Eh, eso también fue parte de un dilema que tenía que manejar, porque por un lado, yo siento que mi familia me necesita muy pendiente en este momento y con mucho tiempo y todo, y por otro lado, pues este trabajo es terriblemente absorbente. Incluso hacer una llamada de unos minutos, a veces hay días en que es difícil, pero en fin, eh, la decisión fue tomada con ellos y la decisión es sacar adelante esto y tomar lo mejor de esta oportunidad y aprovecharla mientras dure. Y quizás decir, como alguna vez me dijo Edgar Perea, que fue una frase que recuerdo mucho. Edgar estaba en la cúspide de su prestigio como narrador deportivo y como hombre de radio. Y le dije, una vez estábamos almorzando en un lugar y le dije, viejo, ¿qué vas a hacer cuando no haya radio? Y me dice Edgar, con esa mirada maravillosa que tenía y esa sonrisa que brillaba, me dice, ¿tú estás loco? Yo dejo a la radio no me deja a mí. Espero poder hacer mía la frase que aprendí de Edgar Pérez. Daniel, y para cerrar, ¿cómo ve la situación de Colombia? Y el rol y papel del periodismo en medio de un país que está sumido en una profunda división, donde el primer gobierno de izquierda en cabeza de Gustavo Petro trata de sortear unos escándalos al tiempo que lidera unas grandes transformaciones y reformas. ¿Cuál es el rol de los periodistas aquí? Yo pienso que el mejor servicio que le podemos prestar a la sociedad es buscar la verdad. Y especialmente la verdad que el poder quiere mantener oculta. Ahora, el poder no es solamente el gobierno. El poder son todos los intereses que se ciernen sobre Colombia y que presentan, digamos, de manera interesada aspectos de la información. Los periodistas han sido mejores que los medios en Colombia. Es importante que eso se haga sentir y que el deseo de desentrañar la verdad esté por encima de los intereses de quienes firman los cheques de la quincena. Es muy importante poder trabajar en eso. Por otro lado, el gobierno tiene
que aprender a ejecutar. El gobierno no se puede quedar en el discurso y en la visión. Hay un dicho en inglés que traduce más o menos: la visión sin ejecución es alucinación. Nosotros tenemos que exigirle al gobierno también resultados y tenemos que impedir que el gobierno se escude en lo que no lo dejan hacer unos grupos y más bien se dedique a hacer bien todo lo que puede hacer. No es solamente el discurso sobre las reformas, sino la necesidad cierta de hacer reformas que necesita la sociedad. La llegada de Gustavo Petro no es la causa de esa necesidad, es una consecuencia. Es el hecho de que por muchos años se hayan manejado de determinada forma los asuntos en Colombia y que ya sea necesario revisar si se puede hacer de otra manera. Si se puede pensar, por ejemplo, que los trabajadores son una parte importante de la ecuación económica y no solo mano de obra para nutrir la industria. Entonces, todo eso nos obliga a pensar las cosas nuevamente. Yeah. ¿Qué quiere decir con esa frase de más periodistas que medios? Juan Diego, los reporteros estamos en el deber de contar la verdad. La verdad no siempre está alineada con los intereses del dueño del medio. Me queda suficientemente claro. Daniel, no sé si usted me quiera responder a esa pregunta, pero quiero hacérsela. Como reportero y como pues, persona que conoce y se pregunta muchas veces qué puede haber detrás de esto. El caso suyo con Vicky Dávila. ¿Por qué no se lograron entender después de ser amigos, colegas, y ahora pareciera que no lo son y que se sacan chispas a veces periodísticamente? Así lo veo yo y lo entiendo como un humilde periodista que lo admira a usted mucho, pero... De verdad, yo voy a tratar de evitar que eso sea así. Yo quiero siempre tratar a Vicky de la mejor manera y con inmenso respeto en el desacuerdo. Yo he tenido enorme cariño por ella en el pasado y en lo que pude, pues muy modestamente traté de ayudarla cuando tuve la oportunidad de hacerlo. No espero ninguna reciprocidad, no espero nada de parte de ella, pero yo quiero portarme como quisiera o como me indica mis principios que debo hacerlo. Desde luego, tengo inmensas dudas sobre la forma en que ella está ejerciendo la profesión en este momento, pero haré todo lo posible por expresar esas dudas lo menos posible y siempre dentro del mayor respeto. Pues Daniel, de verdad que le agradezco muchísimo estos minutos. Para mí de verdad que es un placer, se lo digo con toda la franqueza del mundo. Lo admiro mucho y creo que realmente usted es de esos reporteros, periodistas que jamás dejarán de serlo, como bien lo reseñaba con la frase alusiva a Edgar Perea. Muchas gracias, Daniel. Muchos éxitos en Univisión. Muchas gracias, Juan. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar contigo.